Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Mi nombre es Jorge Alejandro Díaz Ríos, soy profesor y estoy estudiando la especialidad de física, un posgrado en la Normal Superior, profesor Moisés Sáenz Garza. Y mi trabajo que vengo a exponer es sobre el comportamiento de los gases ideales con respecto a lo que es la presión, el volumen y la temperatura. Para poder hacer ese tipo de trabajo o ese experimento en ese simulador, se utiliza algo que se llama PET, y es el cual voy a compartir en estos momentos en mi pantalla. Déjenme nada más comparto. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es buscar en Google lo que es propiedades de los gases o simuladores PET. Yo pongo lo que es este link, pet.colorado.edu, diagonal es, diagonal simulation, diagonal gas, diagonal properties. Me va a salir esta imagen, propiedades de los gases, ley de gas ideal, teoría molecular cinética y la difusión. Bueno, le vamos a dar aquí un clic, aquí donde está esta flechita. Déjeme ver si estoy... Sí, perdón. ¿Dónde está esta flechita? Hay que esperar unos cuantos segundos para ver y nos van apareciendo lo que son 4 opciones: difusión, energía, explorar, ideal. Es importante manipular cualquiera de estas, pero nuestro trabajo del día de hoy es con respecto a lo que es ideal, gases ideales. Bien, aquí podemos identificar qué es lo que tenemos. Tenemos una pompa. Esta pompa es lo que nos tiene contenido aquí, lo que viene siendo las partículas de gas, las va a pompear, y este es el recipiente. Este recipiente se puede manipular lo que es el volumen, ya sea el ancho o disminuir, ¿sí? Tenemos aquí el indicador de ancho, como les decía, el ancho. Aquí el normal viene de 10.0 milímetros. Yo lo puedo aumentar o disminuir, ¿sí? Muy bien. Tenemos un indicador de presión, un indicador de temperatura, ¿sí? Aquí tenemos lo que es para aumentar la temperatura o disminuir a punto de congelación, ¿sí? Y este es la tapa, ¿sí? Del recipiente. Muy bien. Quiero recalcar que aquí en este momento no hay ninguna partícula, ya que para poder yo hacer que una partícula entre al recipiente, tengo que pompear. Por ejemplo, pompeo 1, 2 veces, ¿sí? Y ya tengo aquí un indicador de partículas. Si yo observo que entre más pompee, más partículas entra, lo que estoy observando es que está aumentando la presión. Entonces, ¿qué pasa con la presión atmosférica? ¿Qué va a pasar con el recipiente si yo le estoy incrementando más? Y sucede lo siguiente, como podrán observar, al yo aumentar, pues está lleno de partículas, ¿sí? Y aumento la presión. Bueno, ¿qué sucede si yo le aumento calor? Y esto nos explica cuando nosotros calentamos el agua, tenemos una olla de presión, pues puede botar la tapa, la va a devolver. Bien, voy a regresar al principio. ¿Qué sucede? ¿Sí? Con esta cantidad, fueron como 8 veces. Si yo aumento el volumen, aumento el ancho, ¿sí? ¿O qué sucede si yo lo reduzco? Aumenta la presión. Al reducir el volumen,
¿sí? Aumenta la presión. Al aumentar el volumen, disminuye la presión. Es el comportamiento de los gases ideales. Muy bien. Voy a reiniciar. Pompeo 5 veces. Llevo 3, 4, 5. ¿Qué pasa si yo congelo, disminuyo la computadora, la temperatura? Pues simplemente las partículas se empiezan a mover lento, se empiezan a juntar y se empiezan a hacer lo que viene siendo líquidas, ¿sí? Al yo aumentar la temperatura, aumenta la presión, las partículas empiezan a moverse, ¿sí? Y pues ya vimos que se empieza a disolver lo que es la tapa, se devuelve. Bien, aquí tenemos otra opción. Yo puedo aumentar con otra partícula. Al haber ya dos partículas, ¿sí? También voy aumentando la presión. Y al reducir el volumen, también aumenta la presión. Al aumentar la temperatura, ¿qué va a pasar? Pues va a devolver la tapa. Aquí también tenemos dentro de nuestro simulador, ¿sí? Yo quiero saber, ¿sí? Yo quiero saber a los cuántos segundos, ¿sí? Se devuelve la presión, la tapa. Para esto yo selecciono el cronómetro. Entonces aumento el calor, pongo el indicador, a partir de 5. Al estar aumentando el calor, está aumentando la presión, está aumentando la temperatura. Y yo quiero saber cuántos segundos, ¿sí?, se tarda en hacer el devolver la tapa de esta olla, ¿no? De este recipiente. Y fueron 75 segundos menos los 5 que ya tenía. Entonces fueron en total 70 segundos. A los 70 segundos, ¿sí?, se devolvió la tapa. Bien, también tenemos un contador de colisiones, etcétera. Bien, voy a pasar a lo que es la actividad. Yo con los estudiantes de secundaria, pues para mis alumnos, yo tengo para esto una actividad, la cual voy a compartir. Bueno, ahí decía ley de Ohm, pero en realidad es gases ideales. Se va a seleccionar lo que es el nombre del alumno, el grado, el número de lista. El aprendizaje esperado es: explica el comportamiento de los gases ideales con respecto a la presión, temperatura y volumen. Para empezar con lo que vimos aquí en el video, ¿no? Tiene la indicación de que acceda al simulador de PET, propiedades de los gases, que seleccione la opción ideal, que levante la pompa y empiece a introducir las partículas al recipiente, que pompee 2 veces y, bueno, aquí en este caso sería bombear, ¿no? Bombee dos veces, que sucede con el indicador de presión. Que aumente la temperatura, perdón, indicador de presión. 3. Al aumentar la temperatura dando calor, ¿qué sucede con las partículas y con la presión del recipiente? ¿Sí? Tengo las partículas, pongo la temperatura. Bueno, ¿qué sucede con el recipiente al aumentar la temperatura? 4. Aumentar el volumen del recipiente, como vimos nosotros, de que se movía de un lado a otro o se disminuye. A la mitad, ¿qué sucede con el indicador de presión al aumentar y disminuir el volumen del recipiente? Sí, aquí tiene que contestar el alumno. Y número 5 es: indica utilizando el termómetro a los cuántos segundos se devuelve la tapa del recipiente al aumentar la temperatura, después de haber pompeado 2 veces para introducir las partículas de gas.
Bien, eso sería lo que es mi trabajo. Espero que les sea de su agrado. Y pues, bueno, sería todo. Muchas gracias. Feliz año para todos.